a veces cuando estamos cómodos, antes que Dios nos llame, estamos como, imagínense ahí, no sé, en un sillón de esos súper cómodos que te sentás, estás con tu vaso de Coca-Cola, encendés la tele para ver un partido de fútbol o la telenovela o lo que sea, ¿no? Y estás ahí tranquilo y justo ahí, a veces me pasa a mí, ¿no? Estoy ahí acomodándome y Belu me llama y dice, amor, vení, necesito mostrarte algo. Ay, bueno, está bien, voy. Y ahí me acerco y hablo con ella, ¿no? Y a veces Dios hace lo mismo, porque si vos querés obedecer a Dios, la vida de comodidad no es para vos. Si vos estás buscando una vida de comodidad, no es el lugar. Este no es el lugar para vos. Sino que Dios tiene una vida incómoda, pero de transformación para tu vida. Amén. Ahora, con el llamado viene el cambio. Y hay una frase que dice, el temor al cambio debe ser menor al temor del mantenerse igual. ¿Qué significa eso? Si en 5 años vos estás en el mismo lugar espiritual que estás hoy, eso te tiene que dar más miedo de lo que Dios te está pidiendo cambiar hoy. No podemos mantenernos iguales. Tenemos que estar creciendo constantemente. Tenemos que estar avanzando hacia el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios quiere que seamos catalizadores. ¿Qué es un catalizador? En la química, el catalizador es el factor que comienza o aumenta o acelera un cambio, una reacción química. Y Dios quiere que seamos eso para las personas. Dios es el que trae el cambio, pero nosotros podemos acelerarlo. Nosotros podemos hablar, influenciar vidas. Con solamente la influencia que nosotros tenemos sobre ellos, nosotros podemos impactar vidas para la eternidad. No nos damos cuenta que una conversación puede ser utilizada para cambiar el curso de la eternidad de una persona. Y ustedes lo saben a esto. Sé que van los viernes a hacer evangelismo y tienen ese fervor en sus corazones. Pero cada conversación que ustedes tienen puede impactar una vida. No piensen que, bueno, hoy me quedo en casa tranquilo, aunque Dios me está pidiendo otra cosa, pero hoy me quedo tranquilo y cómodo. Seamos catalizadores. Entonces, bueno, como les contaba, en nuestra vida Dios hasta quitó la alfombra debajo nuestro y el ministerio que teníamos allá en Estados Unidos, toda la gente que estaba en nuestro ministerio se mudaron a otros estados en un mes, todos al mismo tiempo. Entonces ahí dijimos, bueno, creo que es hora, ¿no? Y a veces Dios no nos deja estar cómodos, sino que quiere que nos movamos hacia lo que Él tiene para nosotros. Y cuando vienen las dudas, ahí es donde tenemos que aferrarnos al llamado que Dios tiene. Nosotros nos sentíamos como Abraham, ¿no? Que Dios le habla a Abraham y dice, deja todo lo que conoces y anda a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham le pudo haber dicho, ¿dónde? Después te muestro, después te cuento. Y después le dice, bueno, vas a heredar una tierra, ¿dónde? Después te cuento. Ok, vas a tener un hijo, ¿cómo? Después te cuento. Y a veces nuestra vida es así, ¿no? Vamos caminando hacia donde pensamos que Dios nos está llamando, pero cuando las cosas no se están abriendo como nosotros queremos, empezamos a dudar de la promesa de Dios. Empezamos a dudar si realmente fue Dios el que nos habló. Y ustedes están acá porque Dios los llamó, si no, no estarían acá. Pero cuando empiecen su ministerio, cuando salgan de acá, cuando las cosas empiecen a ir en sus contras, cuando no vean los frutos que ustedes pensaban o se imaginaban que no iban a tener, o no sé, la historia de Claudio Freyson, todos la conocemos, ¿no? Que ahí tenía las 3 viejitas que todos los domingos aparecían, una se enfermaba una semana y se le fue el 33% de la iglesia, ¿no? Cuando no estamos viendo el cumplimiento del llamado, cuando vienen las dudas, aferrémonos a las promesas de Dios. En el Antiguo Testamento lo que hacían, el Ebenezer, ¿no? Que ellos tomaban, donde Dios les hablaba, ellos tomaban rocas y las apilaban, y ese era el lugar, el recordatorio del momento en que Dios les había hablado, para que en años más adelante, generaciones más adelante, cuando empiezan a dudar, ahí pueden volver a esas rocas y decir, acá Dios nos habló. Este es el lugar donde Dios me llamó. Y volver a ese lugar. Nuestra vida va a estar llena de incertidumbre, así como la de Abraham. Y hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Si nosotros creemos en Dios, es una creencia intelectual, es una creencia nomás.
Pero cuando le creemos a Dios empezamos a creer sus promesas para nuestras vidas. Y va de acá a acá. Ya va de nuestra cabeza a nuestro corazón. Y uno dice, bueno, obviamente que Abraham va a obedecer, ¿no? Es uno de los padres de la fe. Él ya sabe, él se lo conoce, es un héroe. Obviamente va a obedecer la promesa que Dios le dio. Pero este es Abraham antes de la H. Yo creo que acá Abraham no lo conocía tanto a Dios todavía. Dios le dice, levanta todo y empezá a mudarte. Y en ese momento, Abraham empezó a obedecer. Y mientras él obedecía, Dios empezó a revelar a él, al punto que cambió su nombre y su identidad. Y la gente lo conocía de otra manera. Y quizás vos estás mirando a tu alrededor y estás mirando a la gente que está en la primera fila todas las semanas adorando a Dios con las manos en alto y vos decís, yo no tengo la misma relación con Dios. Me encantaría ser así, pero no sé, Dios no me puede usar así como el otro. Yo te prometo que mientras vos empezás a obedecer las promesas que Dios tiene para tu vida, Dios se va a revelar a vos y va a cambiar tu identidad. Para que cuando la gente te vea, ya no te vea a vos, sino que lo vea a Dios en tu vida. Y mientras caminás en esa aseguranza, la gente va a empezar a ser transformada y vas a ser un catalizador de Dios. Pero como dije, hay un proceso. Dios no te llama y después al otro día ya estás en el medio de tu llamado, sino que caminás hacia ese llamado. Y en ese proceso es donde Dios te va transformando y te va cambiando. Nosotros no, si nos decían hace 4 años que iba a llevar 4 años, quizás hubiésemos hecho las cosas diferentes o hubiésemos tomado otra decisión. Pero Dios tenía algo en ese proceso. Dios tenía algo para nosotros mientras caminábamos, iba forjando nuestro carácter. Si vos no estás viendo las promesas de Dios en tu vida cumplirse, si no estás viendo el fruto, si no estás viendo cómo Dios estaba prometiendo las cosas, no te olvides del momento en que Él te llamó. No te olvides me acuerdo que, acá están. Muchos alumnos pidieron que estas estén acá porque hay lágrimas derramadas sobre estas. Porque estos son los lugares donde Dios llamó, donde Dios dio una identidad nueva. Recordá el momento en que Dios te dio tu identidad. En los momentos de duda, en los momentos que el enemigo te está distrayendo, recordá los momentos en los que Dios te llamó. ¿Dónde está tu esperanza? A veces Dios promete cosas tan imposibles. A Abraham le prometió una tierra, le prometió de todo. Y Abraham decidió, en vez de decir, no, eso es ridículo, me quedo con lo cómodo, me quedo acá acomodado donde estoy, él decidió obedecer a la promesa. Y nosotros, yo primero, todavía no estábamos casados, pero cuando yo me recibo del Instituto Bíblico en Estados Unidos, ahí yo estaba esperando, Dios había cerrado algunas puertas, pensé que iba a ser un pastor latino en Illinois, pensé que me iba a hacer la maestría, pensé una cosa y la otra, Dios cerró todas las puertas y me quedé esperando. Y ahí recibí un llamado de Utah. Y me dice el pastor, ¿querés ser pastor de jóvenes en Utah? No, para nada. Pero lo oro, ¿no? Y oré y sentí que Dios me estaba llamando a ese lugar. Y varias personas me sentaron y me dijeron, no hagas eso. No es inteligente, no es una movida sabia. Ahí dicen que es el cementerio de los pastores porque hay 95% de la población es mormona. Entonces, no desperdicies tu vida en una secta. Fue una frase que me dijo alguien, no desperdicies tu vida en una secta. Pero las vidas de esas personas son caras. Las vidas a las que Dios te está llamando son caras. Vale la pena todo sacrificio, vale la pena cada cosa que vos hagas, vale la pena. Si Dios te está llamando a un lugar donde lo único que ves al final de tu vida es una vida transformada, esa vida es cara. Vale la pena, no te muevas por las tentaciones de un ministerio con luces, sino que movete hacia el llamado de Dios. Porque quizás esa vida que vos impactes va a impactar a una nación. No limites lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a leer Hebreos 6, del 13 al 20. Hebreos 6, del 13 al 20.
Y dice, cuando Dios hizo su promesa, lo voy a leer en la versión nueva internacional porque me gustó más la traducción. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, cuando no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Pero por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con juramento. Entonces el primer punto acá es que Dios tiene un propósito inmutable para cada uno de ustedes. No empieces a mirar a tu alrededor y decir, a ese compañero mío Dios lo va a usar, pero a mí no. No te compares con tus compañeros. Yo hice un trimestre acá en el IBRP y yo ya estaba ahí mirando y diciendo, bueno, ese Dios lo va a usar, ese no. Fue un momento, ¿no?, de carnal mío. Y Dios me sorprendió. Que ahora veo gente que está ahí calladita, que ni siquiera hablaba. El profesor les hacía una pregunta y se quedaban ahí callados. Y ahora Dios los está usando en multitudes. No pienses que lo que vos estás viendo con tus ojos físicos y naturales es el valor real, sino que date cuenta que el valor espiritual que vos tenés, que Dios puso en tu vida, ese es el valor real que vos tenés. No pongas límites a lo que Dios puede hacer. Toby aprendiendo a gatear, ¿no?, a caminar, ahí lo ven corriendo por ahí, ¿no? Pero la mayoría de los nenes empieza a caminar a los 10 meses. Y muchos padres nos decían a nosotros, ¿no? Nosotros estábamos haciendo la gira en Estados Unidos constantemente en nuestro auto, ahí atado en el auto, no tiene oportunidad de practicar cómo caminar. Entonces, yo como papá, ¿no?, lo agarraba y le trataba de enseñar a caminar, pero a él le gustaba gatear. Era más rápido gateando que yo caminando. Entonces, yo lo soltaba, él daba un pasito, dos, no se caía, sino que él se bajaba y iba gateando. Y muchos padres me decían, mi hijo empezó a caminar a los 10 meses, el tuyo. Otro me decía, a los 8 meses y el tuyo. Y yo decía, bueno, amigo, le gusta gatear. Pero yo como padre sabía que para él era mejor caminar. Yo sabía que cuando él caminaba iba a poder llegar más lejos. Iba a poder trepar cosas. Iba a poder ver al mundo desde otra perspectiva. Y Dios nos dice lo mismo. Dios quiere enseñarnos a caminar en sus promesas. Dios quiere enseñarnos a mirar el mundo desde otra perspectiva. Pero muchas veces, cuando no estamos viendo el fruto que nosotros esperamos, volvemos a gatear. Volvemos a caminar hacia lo que nosotros ya conocíamos. Nos volvemos a la vida antigua. Y nos perdemos de lo sobrenatural que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Dejemos que nuestro llamado, que nuestro propósito sea la brújula de nuestras vidas. Yo estaba ahí orando en la oficina de mi papá y encontré esta maceta. ¿Quién sabe por qué mi papá la tenía ahí, no? No hay nada. Pero empecé a sentir que Dios me estaba diciendo, las vidas de los estudiantes son como esta maceta. Dios ha depositado una semilla en tu vida. El propósito de Dios es una semilla. Pero está en vos si la vas a regar. Está en vos si lo vas a dejar crecer, si lo vas a cuidar, si vas a dejar que crezca y florezca con el fruto que Dios tiene para tu vida. Bueno, sigamos leyendo. El versículo 18 dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. El segundo punto es que la esperanza de Dios es el mejor refugio que podemos tener. A muchos de nosotros en momentos, ¿no?, de vergüenza, quizás alguno de ustedes dice algo y se dan cuenta que metieron la pata. Les cuento una. Yo lo vi a un amigo de la familia que no lo veía hace 15 años. Y a
a él se le acababa de morir la esposa, hace como, no sé, un año más o menos. Y yo estaba en un viaje solo, sin esposa, y estaba tratando de ubicarme, ¿no? Y tratando de entender dónde era la inscripción, en el retiro y todo lo demás. Y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, más o menos, estoy medio perdido porque estoy sin esposa. Y apenas lo dije, y apenas se terminó la charla, fui así y me fui, ¿no? Desaparecí, después me daba vergüenza y lo evitaba al pobre. Y lo vi de vuelta hace poco y creo que ni se dio cuenta de lo que había dicho, ¿no? Pero fue un momento que dije, trágame tierra. Hay veces que tenemos ganas de ir corriendo a la falda de nuestra mamá, ¿no? Y escondernos ahí adentro y nosotros no lo podemos hacer. Ahí está, o sería medio raro si lo hacemos, ¿no? Pero el mejor lugar para refugiarnos es en las promesas de Dios. Cuando las cosas no están ocurriendo, de la forma que nosotros queremos, tenemos que aferrarnos a esas promesas. Estábamos hablando en la clase de misiones el otro día y le preguntaron a Belu cómo hicieron para no tirar la toalla. En medio de que las cosas no estaban ocurriendo como ustedes pensaban y ella dijo, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios como el ancla de nuestras vidas. Pero hay gente que son matasueños. Hay gente que vos les vas a contar tu sueño y van a tirarte piedras al sueño para bajarte. Quizás por celos, quizás ellos no quieren que vos llegues más alto que ellos, o quizás les parece ridículo lo que Dios te está hablando. No te rodees de personas que matan los sueños, sino que rodeate de personas que van a ayudarte a impulsarte hacia el sueño que Dios tiene para tu vida. Rodeate de gente de fe, de gente que te va a ayudar a llegar a las promesas de Dios. Rodeate de hombres y mujeres de Dios que no corten tus piernas. Y bueno, seguimos leyendo el versículo 19. Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma la esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Habla del ancla acá. Vos si te subís a un barco y no remás, no haces nada, la corriente te va a llevar a donde quiera. Y estás ahí tranquilo, mirando ahí el paisaje, de repente te das cuenta que el puerto, el muelle está lejos. Está allá lejos y no te diste cuenta. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que poner un ancla bien abajo. Las circunstancias de la vida son como las cosas que fluyen, que nos llevan de un lado al otro. Puede ser una chica, puede ser un chico, puede ser un aumento, un trabajo, cosas que son tentaciones para ir con la corriente. Relaciones malas quizás, pero si nosotros anclamos nuestra vida en las promesas de Dios, no importa lo que venga, las desilusiones, las cosas que vengan en nuestra vida, nosotros nos podemos aferrar a las promesas y nada nos va a mover. Y para ilustrar eso, ¿cómo es tu nombre? Matías, vení acá. Bueno, Matías, vos sos las circunstancias de mi vida. Quiero que me lleves para allá. Yo voy a hacer lo que puedo para quedarme acá. Vamos, fuerza, fuerza. Bueno, fue bastante fácil, ¿no? Quédate. Teneme. Fuerte el aplauso. Encontrá el pilar de tu vida, encontrá el ancla de tu vida, donde vos sabés que puedes aferrarte a eso. Donde vos sabés que no importa las circunstancias de la vida, vas a estar aferrado a ese lugar. Siempre podés volver a ese lugar y ese va a ser tu brújula. Donde no importa lo que pasa, vas a estar ahí. Si tu ancla está en tu aspecto físico, en tu, no sé, las personas, en la familia, en tu talento, en el trabajo que tenés, en la pareja. Y algunos encuentran su identidad en la mujer que encuentran, ¿no? Mientras más hermosa, más importantes ellos. Había un chico que me dijo una vez, estábamos solteros, y me dice, la unción de Dios se refleja en la belleza de la esposa del evangelista. Yo, bueno.
No, le dejé de hablar después de eso. Me pareció tan, no sé. Ay, ay, ay. Bueno, como se darán cuenta, no llegó mucho en su vida, ¿no? Porque la perspectiva estaba equivocada, pero ¿dónde encuentras tu identidad? ¿Dónde está tu ancla? Si la identidad que vos encontrás es en las amistades, ¿cuántos amigos tenés? ¿Cuántos amigos tenés en Facebook? Cuando vos pones una foto, ¿cuántos likes tenés? Si tu identidad está en eso, entonces tenés que reevaluar tu vida. Nuestra ancla debe estar en el medio del llamado de Dios. Cuando yo fui a la universidad, ¿no? Y mi papá contó que él encontró a mi mamá en la universidad ahí. Yo fui a la misma universidad con la misma fe, diciendo Dios va a encontrar una mujer para mi vida. Y ahí yo entré en la universidad con el Instituto Bíblico con los largavistas, ¿no? Ya buscando cuál es la mujer para mí. Y no era mi prioridad, pero ahí orando de vez en cuando abría un ojo a ver quién estaba orando, ¿no? Y terminaba el tiempo de oración, la que estaba todavía orando, esa es espiritual, esa, ¿no? Y terminé los 4 años sin esposa. Yo casi que voy a reclamar que me devuelvan el dinero, ¿no? A veces, cuando uno está buscando, uno está algo distraído, Dios no le puede usar de la misma manera, o hablar o usar de la misma manera. Y fue cuando guardé esas largavistas, ahí me rendí y dije, bueno, Dios, la vida de soltero es la vida para mí, supongo. Y ahí es donde apareció Belu, gloria a Dios. Amén. No dejen que su tiempo acá en IBRP sea sobre encontrar una esposa o un esposo, sino que dejen que este sea un tiempo de formación, donde Dios les puede hablar a ustedes, Dios los puede formar y forjar un carácter en ustedes. Y si en el proceso Dios trae una chica, un chico, bueno, gloria a Dios. A veces, bueno, dicen que empezá a correr hacia Dios, hacia la meta, y si mirás y hay una chica ahí al lado, quizás es esa para vos, ¿no? El dicho, pero yo creo que mi tiempo ahí en el Instituto Bíblico hubiese sido mucho mejor si yo no me enfocaba en tratar de encontrar cuál era la mujer para mi vida. Y no era un enfoque, como les dije, no era que yo estaba constantemente mirando, pero creo que desperdicié algo de mi tiempo y de mi atención, que podría haber sido enfocado en otro lugar. Y no se preocupen, que si ustedes se ocupan de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de ustedes. Amén. Algunos solteros ahí están diciendo amén, 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 amén. Gloria. Muchos de nuestros problemas, están ahí con el pañuelito, ¿no? Muchos de nuestros problemas en nuestras vidas vienen porque no confiamos en las promesas de Dios para nuestras vidas. La falta de autocontrol quizás, la falta de autoestima, la falta de capacidad a veces es porque estamos flotando con las circunstancias, dejando que otra gente dicte nuestro valor, en vez de dejar que Dios sea el que dicte nuestro valor, nuestra identidad sea en Él. Pero cuando Dios nos llama, Dios nos habla, ¿cómo podemos saber que podemos confiar en Él? Vamos a leer otro texto. Velo si puedes leer Génesis 15, del 1 al 21, mientras yo tomo un poquito de agua. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia.
Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la posees. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendencias serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los eneos, ceneseos, cadmoneos, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jerseos y jebuseos. Qué texto más extraño, ¿no? Ahí Dios le da una promesa a Abraham y Abraham dice, pero ¿cómo voy a saber que puedo confiar en tu promesa? Y de repente Dios le dice, agarra algunos animalitos y Abraham solito va, los parte por la mitad. Dios no le dijo nada, ¿no? Sino que los parte por la mitad y se queda esperando. Vienen algunas aves de rapiña, las echa y se queda dormido. Y después aparece algo raro, pasan entre... Es un texto rarísimo, ¿no? Pero en este momento, obviamente, Abraham sabía lo que Dios estaba queriendo, si no, él no hubiese cortado los animales por la mitad. Abraham sabía lo que Dios tenía planeado. Nosotros cuando queremos jurar algo decimos, te juro por mi madre, por mi abuela, la tumba de mi tatarabuela, y así, ¿no? Pero en este momento, cuando se hacía una promesa, un juramento, lo que se hacía es que se agarraba un animal, se lo partía por la mitad y los 2 hombres que estaban haciendo la promesa pasaban por entre el animal diciendo que esto nos pase a nosotros si rompemos la promesa. Entonces acá lo interesante es que se duerme Abraham y pasa la hornilla humeante y la antorcha encendida, que son palabras similares a las que describen a la presencia del Señor en el monte Sinaí y el pilar que guiaba a los israelitas. Entonces simbolizaba que la presencia de Dios estaba pasando entre los animales. Ahora, hay 2 preguntas que nos podemos hacer cuando Dios nos promete algo. Podemos decirle, Dios, ¿puedo confiar en tu promesa? Y eso es lo que Abraham estaba diciendo. Dios, ¿puedo confiar en vos realmente? Y acá Dios le dice, voy a hacer un pacto con vos, voy a pasar entre las partes, prometiéndote que si yo no te bendigo como te estoy prometiendo, si esto no se cumple, que mi inmortalidad se vuelva mortal, que mi poder ilimitado se vuelva limitado y que mi cuerpo sea quebrantado como la de los animales. ¿Y qué es lo que pasó? Jesús vino y es exactamente lo que pasó. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, Señor, ¿puedes confiar en mí? Porque yo sé que te voy a fallar. Yo sé que no voy a lograr lo que vos me estás prometiendo para mi vida. Sé que voy a caer, sé que las tentaciones van a venir. ¿Y cómo responde Dios? Lo duerme Abraham y le dice, este pacto lo hago yo solo, porque yo sé que vos me fallarías. Entonces yo paso entre los animales y hago el pacto por los 2. Dios está haciendo el pacto por vos y por él. Dios cuando te llamó sabe que le vas a fallar, pero Él dice, yo creo tanto en vos y en lo que estoy depositando en tu vida, la semilla que puse en esa maceta, creo tanto en tu vida que voy a hacer las 2 partes del pacto. Voy a pasar en el medio, aunque signifique morir en la cruz, aunque signifique todo el dolor que me vas a causar, lo voy a hacer, porque vos vale la pena. Y cuando obedecemos la promesa, no somos los únicos impactados,
sino que Dios está usando nuestra obediencia para impactar otras vidas para la eternidad. Así que cuando tenés la decisión si quedarte cómodo en el sillón con la coca y viendo el partido, cuando Dios te está llamando, o si seguir el llamado a la falta de comodidad, date cuenta que si no obedeces el llamado de Dios, le estás robando a otras personas la bendición también. Porque tu obediencia trae bendición a otras vidas. Amén. Había una mujer en India que ella estaba sacrificando a su hija en un río a uno de los tantos dioses que ellos tienen. Y la tiró al río, una bebé. A los 5 o 10 minutos viene un misionero y le comparte las buenas nuevas. Y la mujer empieza a quebrantarse, llorando, y decía, si hubieses venido hace media hora, mi hija estaría viva. Hay una urgencia en nuestra obediencia. No esperemos hasta que tengamos todas las cosas bien, hasta que tengamos los recursos, hasta que nuestra vida esté más tranquila. A veces esperamos y decimos, bueno, yo obedezco a Dios cuando estoy casado, una vez que estoy con mi familia formada, cuando tengo hijos o cuando mis hijos ya están fuera de la casa, ahí lo obedezco a Dios. Pero Dios prefiere una obediencia hoy con lo poco que puedas dar a una obediencia mucho mejor en un mañana que nunca va a llegar. Dios está esperando tu sí y la gente allá afuera está esperando tu sí. Había un hombre, si no te crees capaz, había un hombre en silla de ruedas que le faltaban las piernas, que se estaba yendo de misionero al África. Y le dijeron, ¿vos qué vas a hacer? Si ni siquiera te puedes movilizar solo, ¿qué vas a hacer vos ahí de misionero? Y él dice, el problema es que yo estoy mirando y no estoy viendo a otras personas que están aceptando el llamado de Dios. Entonces yo digo que sí. No esperes hasta que otro arrebate tu oportunidad de obediencia. Dios tiene un propósito y un llamado para tu vida. No esperes más. Inclinen sus rostros. Señor, hoy nos ponemos delante de ti. Quizás algunos de nosotros no hemos recibido un llamado claro, Señor, pero no importa, hoy nos ponemos delante de tu trono, Señor, delante de tu altar, como sacrificio vivo, diciendo, Señor, úsame a mí. No importa el costo, no importa dónde me mandes, sea en las misiones, sea acá en Argentina, cualquier ciudad que me quieras mandar. Yo quiero ir, Señor. No quiero esperar a que otro responda por mí, sino que quiero ser el que responde, el que dice que sí a tu llamado, Señor. No me quiero perder de la bendición, de la obediencia a tu llamado.